En este vídeo veremos si este robot es capaz de cortar este terreno hostil. Como veis, se enfrenta a un terreno nada favorable. Anteriormente hice un vídeo enseñando este robot que si quieres verlo lo tienes al final de este vídeo. Y ahora sí, llega el momento de saber si cumplirá eficazmente como dice su fabricante. Y lo primero que tenemos que hacer para realizar esta prueba es memorizarle al robot la zona de trabajo y las zonas prohibidas, ya que a este robot no le hacen falta cables para realizar esta tarea. Una vez hecho esto, lo mando a su estación de carga para que la batería esté a tope para realizar la prueba. Una vez está listo, ajustamos los parámetros del trabajo, como por ejemplo altura de corte, velocidad de trabajo, sistema de segado, número de pasadas exteriores, en fin, un montón de cosas que podemos hacer desde la aplicación. Y aquí os dejo un pequeño timelapse de cómo he realizado esta primera pasada, que ha sido programado con un corte simple. Y por cierto, escribe en comentarios entretenido si te está gustando. Y ahora que cae la noche, para el vídeo. ¿Quieres verlo trabajar de noche gracias a sus cámaras con visión nocturna? Pues dentro, prueba 2. Bueno chicos, y así es como ha quedado después de la dura batalla. Ahora acerco la cámara para que le echéis un vistazo. ¿Queréis ver el resultado final? Venid conmigo. Bueno, pues mirad, en términos generales me ha gustado bastante. Toda la zona la tiene muy equilibrada, muy bien. Tan solo se ha dejado ahí un resto, ahí también y ahí también. Pero tener en cuenta siempre de que esto es un mantenedor de césped. O sea, quiere decir que esta tarea que he hecho ahora en este vídeo la vas a realizar a diario tantas veces como quieras. Al final pasará por los sitios donde no ha pasado y dejará el césped igual que aquel lado. Siempre perfecto. También deciros que es normal que rincones como aquel de allí lejos, ¿vale?, lo deje, porque el robot allí no puede entrar. Entonces sí tendremos que utilizar nuestra cortacésped normal, pero esa la utilizaremos muy de cuando en cuando. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes que ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos a partir de ya en el próximo vídeo. Adiós.